Bueno, qué silencio, ¿no? No parece derecho animal esto, ¿no? Bueno, yo podría decirles que estamos concluyendo el séptimo Congreso Nacional e Internacional de Derecho Animal en la Universidad de Buenos Aires, que somos una materia que tenemos 11 años de existencia, con un promedio bimestral de 45-50 estudiantes que nos eligen porque somos optativa todos los bimestres. Podría contarle que después que nació Derecho Animal, nacieron 4 materias más. Pero todo esto no hubiese sido posible si alguien no hubiese inspirado. ¿Por qué? Porque hubo un fallo que inspiró a un tribunal de casación, pero especialmente al doctor Eslocar, a decir los animales no humanos son personas jurídicas, ¿no? Y habló de la cuestión dinámica del derecho y no estática. Eso lo hizo un jurista. Yo podría decirle todo lo que este jurista es, académico, jurista, escritor, pero yo creo que decir Eugenio Raúl Zaffaroni es suficiente. ¿No les parece? Bueno, queridas amigas, amigos, para mí es un honor compartir con todos ustedes, animales humanos, que hay muchos, claro, esta tarde. Supongo que ustedes están especializados en la materia, de modo que no sé qué puedo decir yo. Un montón. Bueno, sí, somos una especie muy rara, qué sé yo, somos la especie más agresiva intra específicamente, nos matamos alegremente, y en definitiva, bueno, una de las conquistas así que se dice, que está en el papel, pero no en la realidad, es decir, vigente pero no eficaz, es que un día, después de terminar de matarse más y más y más, se reunieron los jefes de manada nuestros y dijeron, todo ser humano es humano. Sí, pasó en 1948. Tardamos unos miles de años en decir esto. Yo nunca supe una asamblea de caballos o de perros o de gatos que se reuniera y dijera todos los perros, los caballos, los gatos son gatos, perros, caballos, ¿no? Nosotros sí. Creo que nuestra civilización es una civilización que tiene 2 caras. Una cara sonriente, nos muestran, miren los avances tecnológicos, miren qué lindo, sí. Miren cómo avanzamos en medicina, sí, para los que la tienen a su alcance, claro. No pueden decir lo mismo respecto del hambre. Y tiene otra cara, es como la luna, ¿no? Va mostrando siempre esa carita sonriente. Del otro lado tiene una cara que es genocida. Y no me equivoco, si miramos nuestra historia, nuestra civilización se expande a partir de Europa, y Europa un día, después de fortalecer su poder punitivo, de subhumanizar a la mitad de la población, a la mujer, de sostener sus distintas inquisiciones, traídas de Roma, por supuesto, y de la época imperial romana, es decir, de unos generales que se daban golpe de Estado y se nombraban emperadores. Es Europa, y especialmente Iberia, que llevaba 700 años peleándose con los moros y tenía una estructura bélica, esa sociedad, en forma de ejército bien verticalizada, se larga sobre América y se genera el sistema mundo, que dice Wallerstein, ¿no? Y el sistema mundo se presenta con un genocidio.
casi acaban con las poblaciones originarias, y como si eso fuera poco, se trajeron unos 20 millones de africanos esclavizados. Esa es nuestra civilización, ¿no? ¿Qué nos extraña lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Lo mismo, se va verticalizando fuertemente con un poder punitivo grosero, brutal, una sociedad en el norte, y se larga a una guerra absurda. La guerra no la hace cualquier sociedad, la guerra la hace una sociedad que tiene una estructura bélica, y una estructura bélica requiere un poder punitivo fortísimo, verticalizante, jerarquizante, en forma piramidal. Bueno, lo raro de todo esto es que todo esto, ¿cuál ha sido la relación del ser humano con el animal no humano? Una relación en el plano jurídico rarísima, muy rara. A lo largo de toda la Edad Media y hasta el siglo XVIII se juzgaban animales, no humanos. Había hasta un abogado especializado que escribió un libro sobre todas las condiciones. Es decir, que se creía que el animal tenía capacidad de culpabilidad. No, en realidad lo que se hacía era reafirmar el poder del príncipe que decía, mire, hasta dónde llega mi poder, puedo punir al animal. Al mismo tiempo, cuando excomulgaban a la sanguijuela del Sena y hacían estupideces de esa naturaleza, o a los bichos que producían pestes y demás, y claro, el malestar que todo eso causaba, la hambruna, la mortalidad, etcétera, el príncipe se lo sacaba de encima. Los responsables son estos bichos. Y hasta el 1800 se llegó a juzgar un elefante en Inglaterra, que era una cosa totalmente absurda. Y hubo un momento en nuestra historia civilizatoria en que estos genocidas que vinieron de Europa se llevaron el oro, la plata, las materias primas, y como quienes nos colonizaron tenían una sociedad tan vertical, no pudieron generar una clase de industriales, comerciantes, banqueros, etcétera. La burguesía, que se llama, el habitante de los burgos, no lo pudieron. Y como necesitaban manufacturas, las compraban en el centro norte de Europa, y se armaron las burguesías, entraron en conflicto con la nobleza y el clero, y entonces llamaron a una serie de pensadores, filósofos, juristas, que fueron los que nos cuentan que inventaron los derechos humanos. No es cierto. Los derechos humanos los había anunciado Fray Bartolomé de las Casas acá tiempo antes. Y además, ¿qué derechos humanos inventaron? No, pero la dignidad humana viene del iluminismo, del siglo XVIII, del siglo de la razón. Sí, aportaron muchas cosas que son útiles. ¿Pero pensaron acaso en el sufrimiento de los colonizados y de los esclavizados? No pensaron. Le Code Noir, el Código Negro francés, fue abolido en 1845. ¿Y cuándo desaparece la esclavitud? 1888, con la Ley Áurea, la princesa Isabel. Caramba. ¿Esta es nuestra civilización? Pero bueno, esos iluministas partían de algo. Cuidado, hay dos cosas. Hay entes racionales que son solo
los seres humanos. Algunos, claro, otros parece que no. Si uno lee Hegel, Hegel dice que para tener relaciones jurídicas se necesita antes tener autoconciencia. Claro, sí. Ser gente como uno, como Hegel, claro. El que no era gente como uno, los indios, los locos y otros más, esos no podían tener relaciones jurídicas, porque la relación jurídica se establece entre dos entes autoconscientes. Pero bueno, antes de Hegel estaba el pobre René Descartes, que se muere de una pulmonía por ir a darle clase a la reina Cristina de Suecia. Y René Descartes le dice a la reina Cristina que lo que tiene en el regazo es una máquina. La reina, con un sentido femenino más racional, le dice, no, mire que es un perro. Pero bueno, viene la separación entre lo que es racional y lo que no es racional. Y lo que no es racional, claro, no puede entrar en el derecho. Y están las dos vertientes del iluminismo, la del pragmatismo de Bentham, que de alguna manera abre el camino hacia el futuro, el empirismo, etc. La mayor felicidad para el mayor número. Empieza a hablarse de la felicidad animal no humano también. Pero está el otro, el racionalista, el del contrato. Claro, los animales no contratan, claro, por supuesto. Bueno, tampoco contratamos nosotros nunca con un taparrabos, eso naturalmente es una ficción, ¿no? Para tratar de explicar. Y bueno, pero todo ese racionalista, esa vertiente racionalista culmina con Kant, que sí, es el que comienza a decir, no, hay deberes hacia los animales no humanos, que los impone la ética. Es decir, a través de lo humano llega a los deberes respecto de lo no humano. Será la vuelta que casi todo el penalismo a lo largo de los años habrá de repetir con una u otra variante. Es muy curioso el asunto porque al siglo, está bien, en un momento dado la burguesía, esta que se peleaba con la nobleza, llega al poder. Después de decapitar a algunos nobles y en otros, la mayoría de los lugares, por medios más pacíficos, se casan los hijos, las hijas de los burgueses con los nobles, etc. Cuando llega al poder, ¿qué hace? Cuando llega al poder dice, bueno, basta. ¿Qué me va a hablar de derechos y de límites? Y ahora los que tenemos la manija somos nosotros. Y entonces cae en una grosería filosófica, de pensamiento, un agujero del pensamiento que fue el reduccionismo biológico. El ser humano, el animal humano, es resultado de un proceso evolutivo. En ese proceso evolutivo va triunfando el más fuerte y por eso la raza progresa. Y miren cómo progresó acá en Europa, la cabeza que tenemos, y cómo se quedaron atrasados estos tipos que tenemos ahí en América, qué sé yo. Bueno, estos negros, estos indios. La continuidad. Por supuesto, esto se llama darwinismo social, pero el pobre Darwin no tenía la culpa de esto. Esto es cierto. Cuando se reinterpreta hoy a Darwin, se llega a la conclusión de que el más fuerte no era el más bestia, sino el que tenía mayor capacidad de simbiotización. Y nosotros somos resultado de millones y millones de años de simbiotización. Pero bueno, ¿quién fue el divulgador de esto? Un charlatán de feria que se llamó Herbert Spencer, que era un ingeniero de ferrocarriles que empezó a inventar cualquier cosa
a la medida de los intereses del imperialismo británico. Y este reduccionismo biológico, que servía para legitimar dejar que los pobres se mueran de hambre en la metrópoli y colonizar el resto del mundo, es el que se sostiene para llevar a cabo esa Europa que ya había salido de ese arrinconamiento con el colonialismo primitivo, es el que sostiene es el discurso ideológico que legitima los genocidios europeos por todos los otros continentes. La guerra del opio, la colonización de Indonesia, la colonización de la India, que costó 20 y pico millones de muertos, y tardíamente la colonización de África. En África no se habían animado a meterse por las enfermedades propias, las fiebres propias del continente. Cuando tuvieron la quinina se metieron y hicieron, bueno, las barbaridades de Leopoldo II, de Bélgica, etcétera, en el Congo y otras no menos groseras. Bueno, ¿y el animal? ¿El animal no humano? Aquí la cosa va asumiendo otro carácter. Son los ingleses que un día dicen, no, cuidado, la crueldad a los animales, hay que sancionarla, etcétera. Bueno, se crea la Real Sociedad, la Reina Victoria, la Real Sociedad, pero se habían creado antes para protección de ¿quiénes? De los niños que se explotaban en las minas, las cosas que relata Charles Dickens. Y esa sociedad protectora de los niños sale al animal no humano. Ese es el origen. Y rápidamente se expande esa legislación. Hay un libro de un penalista famoso alemán de la época, von Hippel, donde hace un estudio de toda la legislación comparada hacia 1890 aproximadamente. Se había expandido por Alemania, por Estados Unidos, etc. Ya una legislación protectora de animales que sancionaba el maltrato, etc. Y tardíamente se plantea la cuestión, pero es decir, la cuestión originaria dice, bueno, pero ¿quién es la víctima? ¿Quién es el sujeto pasivo de esto? Naturalmente, es decir, que el animal no humano, el sujeto pasivo, escandalizaba todo un derecho que estaba formado con aquella cosa del racionalismo, de lo racional y de lo irracional, todo lo irracional. Bueno, aquella línea cartesiana. Entonces no, es una cuestión que sale de la ética, la imagen del ser humano. Cuidado, semejante barbaridad. Pero desde el punto de vista del derecho penal de garantías, desde el punto de vista del derecho penal liberal político, si se quiere, no liberal económico, decir que una ley penal tutela la imagen del ser humano es gravísimo, porque abre el camino a otras imágenes del ser humano. ¿Qué imagen tengo yo del ser humano? Un momento, puedo tener muchas. Cuidado, se va a un derecho penal de sujeto, un derecho penal de autor. Bueno, pero claro, el penalismo no podía salir de esa encerrona y entonces sale por esa vía, ¿no? Hay otra que es absurda, que es, no, cuidado, si practica la crueldad con animales, lo puede practicar con animales no humanos, lo puede practicar con animales humanos. Bueno, eso es una... Sí, pero no, está previendo conductas que no se iniciaron y ni siquiera se pensaron. De modo que hay 2 o 3 racionalizaciones que se repiten sistemáticamente para decir, no, el animal no es titular del bien jurídico. El bien jurídico es siempre humano. Racionalizaciones de esta naturaleza.
He escuchado desde muy joven algún ilustre penalista de esos que pontificaban. En la generación mía ya no pontificamos, pues se discute todo. Decían, no, pero es una barbaridad, es un error de la ley. ¿Un error de la ley? ¿Cómo? Si yo estoy haciendo dogmática, tengo que tomar los elementos que me da la ley. ¿Cómo voy a decir que es un error de la ley? La única forma que tengo de decir eso es inconstitucional y no aplicarlo. Está en contradicción con la Constitución, pero no es el caso. Es un error de la ley. Agarro de la ley lo que me gusta, lo que no me gusta lo tiro porque digo que es un error. Bueno, grandes dogmáticos que pontificaban desde las alturas. Y nosotros éramos chicos, lo mirábamos. Después crecimos, dijimos, bueno, mira, este es un chanta. Pero bueno, se tardó un tiempo. Lo cierto que es muy curioso que el carácter de titular de derechos de persona, titular de bien jurídico, empieza a discutirse en el derecho penal. Esa es la cuestión. Es muy llamativo el derecho penal, normalmente es un derecho bastante conservador. Bueno, sin embargo, la discusión se plantea en ese momento. Von Hippel en 1890 la plantea, dice, no, cuidado, bueno, no importa, cualquiera sea la solución, no tiene efecto práctico, no es cierto, sí tiene efecto práctico. Hay otro alemán neo-hegeliano que dice, no, el titular es el animal no humano. Los bienes jurídicos no los inventa el derecho penal, los bienes jurídicos vienen de todo el derecho. El derecho penal los recibe como bienes jurídicos. De modo que cuando se habla de que el derecho penal tutela bienes jurídicos, me causa gracia. Si el bien jurídico no está tutelado, no es bien jurídico. Llega el derecho penal ya tutelado, sea por el derecho constitucional, por el civil, por el que sea, el administrativo, alguno. No inventamos bienes jurídicos. El derecho penal no es constitutivo, es sancionador. Esto lo sabemos desde el siglo XIX. Pero entonces se nos pasó por alto la titularidad de bienes jurídicos de sujetos no humanos. Sí, claro que se nos pasó por alto. Y el debate recobra un particular sentido a partir de Estocolmo, porque entonces pasa directamente es interesante porque pasa al derecho general y pasa al derecho internacional y repercute en el derecho civil. Hoy el código alemán, por ejemplo, y el código suizo, declara que los animales no humanos no son cosas, tienen un estatus jurídico entre el ser humano y la cosa. Es innegable en esto que hay una especie de continuidad en la ampliación del sujeto de derecho como persona, que es muy análoga a la que condujo a la abolición de la esclavitud, bastante análoga. El esclavo era una cosa, en la materia de propiedad, que fue saliendo. Se fue ampliando el concepto de persona, el concepto de titular de derechos. Y bueno, hoy llegamos a esto que empieza de esa manera, salta de pronto a la famosa protección del medio ambiente, que también tiene las dos vertientes. Uno que dicen la protección del medio ambiente es un derecho humano. ¿Por qué? Y porque tutela nuestra vida. El medio ambiente es para nosotros. Una concepción antropocéntrica. A vos te pusieron ahí porque sos el rey de la naturaleza. Estúpido. Sin la naturaleza no vivís. Estás en el medio de la naturaleza. Bueno, y la otra concepción que dice, no, un momento. Lo que tenemos que dar vuelta es el antropocentrismo
y meter adentro el geocentrismo. Somos parte de la Tierra, somos parte de la naturaleza. ¿Y de dónde podemos aprender el geocentrismo? De nuestras culturas originarias. Ninguna de ellas fue cultura suicida. Nunca destruyeron sus respectivos supermercados. Sabían de qué tenían que sobrevivir, qué tenían que buscar, qué tenían que comer, qué tenían que alimentar. Y fomentaron formas, en general racionales, de explotación de la naturaleza. Lamentablemente, hoy no solo estamos cayendo en guerras absurdas, en una represivización y un punitivismo ridículo y muy peligroso, sino que estamos pasando indiferentes frente a la destrucción de la naturaleza, que es nuestra destrucción. El riesgo que tenemos como especie no es únicamente el riesgo nuclear. Es cierto, como dijo algún filósofo francés, que desde Hiroshima y Nagasaki el ser humano ha descubierto una nueva forma de muerte, pero no es el único riesgo. El otro riesgo que tenemos es destruirnos a nosotros mismos al destruir la naturaleza. No sé si es del todo exacta la tesis, la teoría de la Tierra como un ente viviente, pero sí no cabe la menor duda que todos estos bichitos que caminamos por la superficie del planeta, si el planeta da un estornudo, nos puede mandar al diablo. Eso es verdad. Y sin embargo, continúan negando el cambio climático cuando es evidente que lo tenemos. Es decir, aquello que comienza en un momento dado con el animalismo, con la protección de animales, fundamentalmente de animales domésticos, de pronto se nos plantea ahora como una cuestión de supervivencia de la especie. Tengamos en cuenta esto, la convergencia de algo que comenzó puntualmente, está bien, intuitivamente, qué sé yo, he vivido rodeado de perros y gatos y nunca creí que no tuvieran ningún derecho, creo que algún derecho tienen, pero eso fue intuitivo, pero el planteo actual es jurídico, y es un planteo del cual depende para dónde vaya el derecho en el futuro. Por supuesto, no estoy pensando en este momento, que es un momento no de crisis civilizatoria. Lo que se produce en este momento no es una crisis de la civilización, porque crisis es un momento de inflexión. Algo viene cayendo, el momento de inflexión y vuelve a subir. No, estamos en caída libre. Yo no sé si alcanzamos el momento de inflexión. No sé si alcanzamos el momento crítico. Y lo que se está produciendo es directamente un cambio civilizatorio. Es mucho más grave. Y en el centro del cambio civilizatorio está esto que comienza con el animalismo, está el problema de la titularidad. Ya no es solo el animal no humano titular de derechos, son los árboles, es la vegetación, son las montañas, son los ríos, es la naturaleza. Este es el asunto. De una cosa que parece pequeña, que los idiotas de siempre ridiculizan, ¿por qué se ocupan del animal y no se ocupan de los seres humanos? Y cosas por el estilo, como si ellos se ocuparan de los seres humanos. De eso pasamos
nada más ni nada menos que al destino de nuestra extraña especie intraespecífica e interespecífica. Y bueno, yo mucho más no puedo decirles, qué sé yo. Quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una cosa antes, pero después el doctor Eugenio, aparte tiene un nombre hermoso, Eugenio, Eugenio Raúl Zaffaroni, el doctor Zaffaroni, quiere que le pregunten, así que les pido a los colegas de Argentina, los de Chile, los de Brasil, que por favor pregunten. Y acá tenemos miembros de Derecho Penal en Argentina, la doctora Trevisache, que está bajo su órbita, doctor, ¿no? Ante todo, doctor, desde la materia de Derecho Animal, que la conformamos los que estamos acá, María José, Juan, Martín, Ignacio, ¿no? Que no se va a parar ninguno porque siempre me hacen lo mismo. Le queremos hacer este reconocimiento porque llegamos tarde, doctor. Pasaron 11 años de que se creó la materia, 8 desde esto, pero por lo menos llegamos, ¿no? Entonces, yo ustedes estar lleno de reconocimientos, pero nosotros también queremos estar dentro de esa letina. Así que, ante todo, gracias por todos los aportes que he hecho y, por favor, paso el micrófono para las preguntas que quieran hacer. Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Sabe que quería hacerle una consulta porque me pareció, a lo mejor en realidad es para si puede explayarse un poquito más sobre este término que acaba de mencionar respecto del geocentrismo, y si usted sabe si se logra ubicar a lo mejor dentro del sistema constitucional de alguno de los países. Sé que, por ejemplo, a lo mejor Bolivia tiene una concepción muy naturalista, Ecuador también, pero dentro de los que son los países latinoamericanos, si encuentra que también a lo mejor hay, además de estos otros dos que son fundamentales, pero alguna, digamos, alguna mención o alguna referencia o algo respecto del geocentrismo y la importancia en sí del geocentrismo, volcarlo a nivel constitucional. Muchas gracias. Olá, professor Zaffaroni, para mim é um honor acá estar falando. Sou hijo intelectual de Herón Gordillo, de la Universidad Federal de Bahia, e agora estou acá no papel de exponentes interessante, curioso as coisas. Me gostaria de fazer uma pergunta bem sencilla. En este momento de queda civilizatória, há espaço para a utopia jurídica e a esperança? Somente esto. Bueno, obviamente que sí, el neoconstitucionalismo latinoamericano, fundamentalmente con la Constitución de Bolivia y con la Constitución de la Asamblea de Montecristi de Ecuador, responde a esa cosa geocéntrica. Es expreso el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. ¿Hasta qué punto esto se está extendiendo en el derecho? Cuidado, tengamos en cuenta algo. Cada vez que se hace una constitución, si no hay suficiente advertencia previa o experiencia política, se incluyen en el texto constitucional una cantidad enorme de derechos. Incluso en Colombia se llegó en algún momento a hablar del derecho a la felicidad. Cuidado con esto. Sí, tenemos todos los derechos. Hoy abrimos
La Argentina, no me voy a ir a otro país porque no quiero. Sí, abrimos la Constitución, tenemos todos los derechos. A través de la Constitución tenemos todos los tratados, los principales tratados internacionales de derechos humanos. Todos ellos están vigentes, pero desde Kelsen hasta hoy, y antes de Kelsen, creo, la razón, obviamente distinguimos lo que es vigencia de lo que es eficacia. Nunca los derechos tienen plena eficacia, sí, ya lo sabemos. Pero hoy, ¿a quién le exigimos la eficacia? Hay una cuestión institucional. Y me parece, sí, si bien va avanzando y tenemos sentencias, etcétera, por lo menos en nuestra América, no todos los países tenemos poder judicial. ¿Me quedo solo en mi país? ¿Ustedes saben que acá no hay casación nacional? No, cada provincia interpreta los códigos como se le da la gana y nadie unifica. ¿Ustedes saben que nuestro control de constitucionalidad no tiene stare decisis? La jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema no es obligatoria como en Estados Unidos. Entonces, ¿para qué sirve el control de constitucionalidad? Para que después de 5 años no se le aplique al pobre infeliz que se le quería poner una ley constitucional. Qué interesante. Bueno, ese es el problema. Es decir, no me preocuparía tanto de la formalización, de la vigencia, digamos, aunque es importante, como de los problemas respecto de la eficacia. Ese es el riesgo. En cuanto a lo segundo, a la segunda pregunta, bueno, yo no soy secretario general de las Naciones Unidas, ni pretendo serlo, y tampoco soy un augur. Apuesto a que esto se superará. Pues es un acto de fe. Hay otros tipos que dicen, no, van a quedar los pulpos del fondo del mar, porque son cefalópodos, como les salen los brazos directamente de la cabeza. Y qué sé yo, puede ser que dentro de millones de años, porque el planeta va a seguir viviendo, capacidad de destruir el planeta no tenemos, por suerte. Entonces, sí, puede ser que algún pulpo arqueólogo diga hace millones de años existió una raza de estúpidos que se suicidó. Puede ser, no lo descarto. Bueno, pero al sostener que esto se superará, de alguna manera tengo la ventaja de que nadie me va a poder reprochar si me equivoqué. Qué sé yo, no sé. Obviamente, lo que llega, lo que está en caída libre es una civilización, no la humanidad. No sé, hay otras, nosotros lo vemos más catastróficamente, pero tengamos en cuenta que nos hemos criado, educado, formado en esta civilización. Y sí, nos parece que el mundo se acaba. No, quizá lo que se acaba es un aspecto de una civilización que, como dije al comienzo, tiene una cara genocida y criminal terrible, ¿no? Sí, ahí voy. Tengo a Vicente Ataibe, no sé quién, no lo estoy viendo, a un biólogo y a Rudy. Se les voy pasando y hacen las preguntas. Professor Zaffaroni, é um grande prazer revê-lo. Eu conhecido em Curitiba, conheci-la há muitos anos atrás, mas eu sou juez federal em Brasil e tive o honor de fazer parte da Comissão de Juristas para a Reforma do Código Civil brasileiro. A reforma do Código Civil está em andamento no Congresso Nacional. E a questão más importante de las discusiones sobre animales en la reforma de Código Civil
era sobre la necesidad de animales tener derechos. Necesitan de derechos o las leyes penales, administrativas son suficientes para tutelarlos, para protegerlos. ¿Por qué animales necesitan de derechos, profesor Zaffaroni? Gracias. Gracias, doctora, por cederme la palabra. Es un honor para mí poder hacerle una interpelación al doctor Zaffaroni. Y bueno, aprovecho, mediante su investidura, he apreciado mucho el preámbulo histórico que hizo porque de alguna manera nos interpela cómo llegamos hoy. Y también a partir de su disertación y su ponencia uno puede entender cómo estamos. Mi pregunta va más hacia el futuro, atendiendo a que usted está acá. Entonces, la interpelación sería: ¿qué condiciones culturales, políticas o jurídicas hacen falta, según su visión, o son en las que tenemos que trabajar para que el derecho animal sea un sistema efectivamente protectorio? Muchas gracias. Muy buenas noches, querido profesor Zaffaroni. Es un gusto poder estar frente suyo. Hemos leído sus libros en Bolivia, es un gran referente. Un fuerte abrazo del Estado Plurinacional de Bolivia, pero más de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos. Quien le habla es de la cuarta generación aymara, Tiwanaku, nuestra ciudad ancestral, Huiracocha, nuestro Dios. Y usted decía y puntualizaba que la civilización actual está en crisis porque el derecho no lo usamos como debería ser. ¿Por qué? Porque lo hemos solamente puesto para el ser humano, para esta persona humana. Pero desde nuestros pueblos ancestrales nosotros siempre hemos respetado. Es más, tenemos al cóndor en Bolivia, tenemos al puma, al jaguar como grandes referentes. Pero ¿qué está pasando en el mundo? El ser humano está depredando, quemamos nuestros bosques y no hacemos caso a nuestros pueblos indígenas con su gran sabiduría. 5.535 años tenemos y somos una resistencia fuerte, y nos ha gustado escuchar lo que usted ha dicho de los pueblos indígenas. Quisiera que nos amplíe un poco más, porque nosotros queremos saber usted cómo ve, cómo tiene esa visión y podría emplear estos magníficos conocimientos de preservación, conservación, no egocentrismo, no antropocentrismo. Usted lo ha dicho muy bien, somos un componente más en este mundo. Bueno, están reformando el código Clovis Bevilacqua, ¿era? ¿Quién fue que hizo? El viejo Código Civil. Sí. Bueno, ¿por qué? Al dejar al animal en la condición, al animal no humano en la condición de cosa, se puede hacer todo lo que convenga desde el punto de vista económico se puede realizar. Yo puedo demoler mi casa. Bueno, sí. Del otro modo se le pueden poner límites racionales. Por supuesto, bueno, sí, claro, comemos carne. Bueno, sí, quiere que le haga. Pero una cosa es esa y otra cosa es sacrificar animales brutalmente, ¿no? Es distinto. Es decir, hasta qué punto, sin una disposición del Código Civil, le puedo poner un límite al derecho de propiedad. Ese es el asunto. Si es una cosa, no le puedo poner ningún límite, haga lo que quiera. Siempre y cuando no perjudique al vecino. Si no es una cosa, si es un ente titular de derechos no humanos, pero de derechos, bueno, hay cosas que no puedo hacer. Eso, creo que es esa la cosa. Lo segundo era... mis neuronas están medio... sí. La eficacia de... Yo creo que en definitiva
la eficacia del derecho depende de la estructura institucional y del grado en que se respete la estructura institucional. El ser y el deber ser no son lo mismo. Del deber ser al ser hay un paso. Y ese paso no es un paso breve, es un paso dificultoso. Si efectivamente en el futuro el modelo que continuamos teniendo es el modelo de un Estado democrático y de derecho, el Estado de Derecho no es un aparato de calefacción o de aire acondicionado que uno compra con el teléfono celular, viene el camión, lo trae, lo bajan, lo instalan, lo enchufan, lo prueban y sigue funcionando. El Estado de Derecho tiene una base que es la igualdad ante la ley. Entonces, en toda sociedad hay resistencia a la igualdad ante la ley porque en toda sociedad hay privilegios. Qué sé yo, el marxismo me habla de la lucha de clases, no tengo la menor idea, no importa. Pero en toda sociedad hay fuerzas que defienden sus privilegios, hay sectores que defienden sus privilegios y otros que postulan una ampliación de la igualdad. Y esto es algo dinámico, es algo que, cuidado, no es una dialéctica, no tiene síntesis, es una lucha constante. La lucha por el derecho de Rudolf von Jhering, ¿no? Y en toda lucha a veces se avanza y a veces se retrocede, no hay nada que hacerle. Pero no es que se consolidaron los derechos y ya tenemos los derechos, no, guarda, eso no es cierto. Hay momentos en que, y eso lo decía von Jhering, ¿no? Decía, bueno, hay quienes no lucharon por los derechos, normalmente no se obtienen por generosa dación del príncipe. Los derechos se obtienen por lucha y se arrancan a veces. Y bueno, quienes no lucharon por los derechos muchas veces los dilapidan, como aquellos herederos de fortuna que hicieron otro, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué depende la eficacia de los derechos? De la lucha que nosotros hagamos. No hay que hacer eso. En cuanto a las concepciones, ¿cómo entiendo nuestra América hoy? ¿Y qué es lo que me impacta de esa América? Suele decirse que tenemos una América cristiana. Sí, es cierto. Pero en simbiosis con culturas originarias. Hay dos ejes, el eje andino y el eje atlántico. El eje andino que baja desde México hasta la difunta Correa Nuestra, el eje atlántico con la influencia afro. Somos una América donde han venido a dar, en mayor o menor medida, las víctimas de todos los genocidios civilizatorios. Ha venido a dar por persecución, por hambre, qué sé yo. Mis abuelos no llegaron por cuestiones de amores, ¿no? Porque se morían de hambre. Sí, Europa se saca toda una población del sur europeo que molestaba porque no tenía la suficiente acumulación de capital como para invertir, como para introducirla en el sistema, y lo manda para América. No fue una emigración e inmigración, fue un transporte de población. Y bueno, llegaron las víctimas de los pogroms, llegaron las víctimas del genocidio armenio, llegaron todos, e interactuamos. Ese es el fenómeno original y hermoso que tiene nuestra América. No hay otra región en el mundo con tantos millones de habitantes
que se pueden comunicar y que comparten todas las diversas experiencias de victimización genocida. Eso es nuestro. Y en cuanto a la cultura y al respeto al animal no humano y a la naturaleza, bueno, cuidado, uso la Pachamama como símbolo. Hay otro enano que protege la selva en Paraguay, etcétera, pero bueno, no sé si descienden del enano de Uxmal, habrá que ver. Hay un elemento femenino que atraviesa todo esto, ¿no? La Virgen de Guadalupe, sí, es la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, pero es también la Madre Tierra, Tzontzin. Y el templo de Guadalupe está hecho sobre el viejo templo de Tzontzin. Y llegamos a la difunta correa nuestra, ¿no? Bueno, todo eso es cultura. Y eso es lo que me hace pensar en el futuro de nuestra América, en el futuro de una América unida y consciente de esta cultura. Si damos vuelta, hay un libro interesante, vale la pena leerlo, que es La filosofía de la historia de Hegel. Yo no digo que entienda Hegel, no, qué sé yo. Hegel, un tipo tan oscuro, ha escrito tantas cosas que, bueno, no sé. Problema. Pero la filosofía de la historia sí se entiende. Y Hegel glorifica el colonialismo, hacer el espíritu, el Geist. En Grecia, antes no había nada. Los judíos no, porque estaban sometidos al poder absoluto, qué sé yo. Los árabes porque eran muy sensuales, los orientales porque eran teocráticos. Entonces no todo nace en Grecia. Con ellos, el Geist. Y va pasando a través de la historia. Y es el primer desaparecedor de seres humanos, por lo menos intelectualmente, como todo lo racional, como todo lo que existe, lo que es racional, y si no, no es. Dice que nuestros pueblos originarios desaparecieron al contacto con el europeo. No desaparecieron, lo mataron. Algunos físicamente, otros por enfermedades, etc. Y los africanos, esos negros están en el umbral de la historia, todavía no entraron. Y el Geist avanza, el Geist que más que espíritu parece un espectro que va avanzando matando millones de personas. Hasta que llega más o menos a Europa y los latinos, poquito se aproximan, pero en la punta del Geist está él, claro, está Hegel. Siempre estar sentado en la punta de una flecha es una situación incómoda, ¿no? Pero bueno, parece que... uno lee eso y dice, esta es la glorificación del colonialismo. Claro, lo que va quedando al borde son nuestras culturas. Y si damos vuelta a Hegel, lo ponemos cabeza abajo, todo lo que él deja al margen cae en nuestra América. O era originario de nuestra América o cae en nuestra América. Ese es el milagro de América Latina, según yo lo veo y lo percibo. Desde que comencé a recorrer América Latina me encantó eso. Me encantó esta interacción cultural que tenemos, interacción de víctimas en definitiva. Por eso creo que no es difícil pensar dar vuelta a Hegel y pensar en un pensamiento del sur, ¿no? En un pensamiento del sur planetario, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a pedirles al doctor y a todos